todos, espero que estén teniendo un excelente día y en esta ocasión el tema del que vamos a hablar es deseos y fantasías. ¿Qué es lo que quiero decirles con esto? Bueno, primero vamos a diferenciar qué es un deseo de una fantasía y podemos reducirlo a decir que un deseo es esta necesidad, este impulso, este querer algo, este objetivo, ¿sí? Que de alguna manera sabes que bajo un poquito de esfuerzo, bajo un poquito de dedicación, bajo realizar ciertas actividades, ciertas tareas, lo puedes lograr, lo ves cercano, lo ves posible, sería la palabra más adecuada. Mientras que por otro lado, la fantasía se podría decir que cobra un sentido un poquito más enigmático, un poquito más cerrado, más complejo. ¿Por qué? Porque termina siendo encapsulado por la prohibición. Que si les tocó ver uno de los videos pasados sobre neurosis, esa prohibición de la que hablábamos, que nace de uno mismo, aunque fue estimulada o fue desarrollada por medio de distintos lineamientos, tanto religiosos como sociales, como culturales, entre otros. Bueno, justamente se podría decir que la fantasía es un deseo que ha cobrado una prohibición, que ha establecido una prohibición, y entonces lo vemos como algo que no puede ser, como algo que no debería ser. Pero eso no significa que es imposible. Claro que se puede realizar las fantasías, sin embargo tienen un sentido de peligro, de indebido, de no adecuado, ¿sí? Y por tanto pues de prohibición o de algo rechazado, algo no aceptado por los demás. Ahora, las fantasías pueden ser tanto conscientes como inconscientes. Los deseos muchas veces, en su mayoría, serán conscientes, puesto que los vemos como parte de la realidad completamente, y al ser inconscientes estarían cobrando automáticamente una especie de noción similar a la fantasía. ¿Por qué? Bueno, la fantasía, por su lado, es consciente en el sentido de que sabemos muy calladamente dentro de nosotros sobre ciertas filias, sobre ciertas ideas perversas, sobre ciertos deseos, vamos a llamarlo así, deseos que quisiéramos realizar, que tal vez vemos en internet, en televisión, en libros, en pláticas con los amigos, que se han dado en algún lugar, que algunos lo han hecho. Y bueno, muchas veces la mayoría de las fantasías, como el psicoanálisis lo estuvo tratando desde hace mucho tiempo, están vinculadas a la temática sexual, porque justamente es ahí donde se ha establecido la mayoría de la prohibición del goce máximo, y que está vinculado al final de cuentas a el impulso de la libido, ¿sí? A el movimiento, el desenlace de esa energía pulsional vinculada a lo sexual, pero que al final de cuentas podríamos decir que es esa adrenalina, esa energía, ese impulso que nos va a provocar un goce, un placer inmenso, si es que logramos depositarlo en el objetivo que hemos establecido, ¿sí? Entonces, la fantasía tiene un sentido consciente cuando sabemos esto, pero también tiene muchas veces un sentido inconsciente, porque muchas veces ni siquiera nosotros tenemos acceso a poder afirmar que tenemos cierta fantasía. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, cuando alguien nos pregunta, ¿y tú, a poco no has fantaseado con que pase esto? No, claro que no, para nada. Uno puede responder, y puede ser cierto, puede ser no cierto. Lo que pasa es que justamente esa prohibición que hemos inculcado en nosotros, pues muchas veces no nos deja siquiera tener acceso nosotros a poder dar una afirmación sobre dicha fantasía, porque incluso para nuestra propia estructura psíquica sería algo abominable, sería algo que no debería ser, sería algo que debe de ser rechazado. Entonces, ahí es cuando la fantasía es inconsciente y cuando la fantasía es consciente, cuando nosotros tenemos acceso a admitir que deseamos hacer o que quisiéramos hacer algo
aunque sabemos que es prohibido, aunque sabemos que no debería de ser, y cuando no tenemos acceso incluso a ese conocimiento, pero que las emociones o nuestro cuerpo de alguna manera nos dictan una sensación distinta, como que no está muy de acuerdo con nuestro pensamiento, y que aún así lo seguimos negando porque no logramos tener acceso a una aprobación de ese conocimiento, de esa sensación, y seguimos racionalmente con nuestra mente consciente rechazando esa idea. Un ejemplo, ¿sí?, yéndonos a la temática del vínculo sexual, como les he explicado, es una fantasía consciente. Podría ser cuando uno sabe que quisiera, no sé, que tiene una maestra que le parece muy atractiva y que quisiera llegar a poder contarle sobre lo que siente, y que la maestra le pudiera, en este caso, corresponder a dicho deseo, y que todo terminara en un acto íntimo, sexual, ¿sí?, entre ellos dos, y estar realizando dicha fantasía. Bueno, ahí, por ejemplo, la persona puede tener conocimiento de que lo sea, aunque no lo cuente, aunque no lo externalice, aunque tal vez nunca lo haga. Es una fantasía consciente, sabe que la tiene, sabe que no debería ser, pero tiene conocimiento de ella y puede ser posible. Sabe también de antemano que si logra romper con ese miedo, con esa incertidumbre, con ese nerviosismo de lo que pueda ser o no ser una u otra cosa, que es lo que prohíbe al final de cuentas en su mente poder hacer esto, los lineamientos socioculturales y demás que hemos mencionado, entonces puede llegar a realizar. Ahora, por otro lado, una fantasía inconsciente sería este dicho que siempre he escuchado en el medio psicoanalítico, de que una mujer siempre tiene esa fantasía inconsciente de ser tomada a la fuerza, poseída, ¿sí?, sometida sexualmente por dos sujetos, como si fuese una especie de secuestro, de violación, de sometimiento, de someterla como objeto sexual, de goce, de placer, de sentir ese goce de ser ella el deseo de dos que la están sometiendo y que la están haciendo gozar en un máximo esplendor. Pero claro, es algo que en la realidad no pasaría, o que no lo admitirían, o al menos no en una gran mayoría. Pero esto tiene que ver con las estructuras psíquicas que tenemos, y que todo acaba al final de cuentas ahí, ¿sí? Si la educación, si la cultura nos hubiese inculcado algo distinto, seguramente no habría tanto problema en pensar en esa situación de manera real. Por eso se dice que es una fantasía completamente inconsciente, ¿sí? Por ejemplo, seguramente una mujer que estuviese en una situación real de este tipo, si lograra romper con estos paradigmas mentales que tenemos, pues seguramente estaría disfrutando de un trío y de cumplir una fantasía poco usual, y que seguramente le estaría regalando un placer o un goce sexual inmenso. Ahora, pueden estar sucediendo de distintas maneras las fantasías, estos deseos prohibidos, ¿sí?, y todos tienen al final de cuentas una etiología, una base inconsciente que les estructura, perversa, pasada, ¿sí? Como por ejemplo la fantasía de la maestra de la que hablamos, pues representa al final de cuentas ese deseo muy inconsciente por la madre de uno, ¿sí? Ese primer deseo sexual que se tiene, que todas las personas, la primera persona que deseamos sexualmente fue nuestra madre, ¿sí? Esto tiene la explicación lógica de que es la primera persona que erotiza nuestro cuerpo, y aunque no haya una conciencia y un pensamiento sexualizado ni perverso aún, claro que empieza a ocurrir un deseo en reacción de esa sensación de erotización que tenemos en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, cada una de estas fantasías aplica de esa manera, tienen su explicación, tienen un porqué, pero al final de cuentas, ¿cuál es el detalle con todo esto? Las fantasías que comienzan a provocar un problema en nuestra vida, en nosotros,
Justo como lo mencioné en el video de neurosis pasado, ¿qué viene siendo esto? Tenemos un deseo y es prohibido, se ha convertido en fantasía, pero esa prohibición la ponemos nosotros mismos y entonces, ok, el deseo se ha convertido en fantasía, pero no solo se ha convertido en fantasía, ha pasado a ser una neurosis cuando esto no nos ha convencido del todo, ¿sí? Cuando el deseo realmente está empujando porque quiere ser concluido, pero nuestra mente nos está prohibiendo porque realmente nos da mucho miedo, mucha vergüenza, nos da una sensación de peligro o nos da una sensación de llegar a ser vistos como personas malas, impuras, o vaya a saber cada quien la forma de pensar y la educación y las normas morales y valores que tenga. Y esto nos detiene abruptamente, ¿sí? Nos detiene y nos hace quedarnos sentados ahí en el mismo lugar, parados, simplemente deseando y observando y a la vez callando. Y bueno, al final de cuentas, quien desea realizar sus fantasías o no, eso termina siendo decisión de cada quien. Termina siendo parte del libre albedrío de cada persona, a su pensar, a su sentir, a su educación, ¿sí? A sus normas ideológicas, ya que, como siempre les he dicho, cada deseo conlleva una acción y cada acción conlleva una consecuencia. Las consecuencias pueden ser buenas o pueden ser malas. Eso dependerá de distintos factores, como el contexto en que lo hagan, el momento en que lo hagan, las personas involucradas, qué tan bien planeado esté o no la prevención del riesgo que pueda conllevar la fantasía, entre tantas cosas, ¿no? Habrá personas que decidan darle un tinte, una chispa a su vida de emoción y bueno, se lanzan, claro, se prestan a realizarlas, pero habrá otras personas que deciden quedarse frenadas mejor, seguras en el mismo lugar, previéndose de cualquier peligro y bueno, eso es decisión de cada quien. El problema es que justamente este freno, este bloqueo, esta resistencia muchas veces hace sentir que la vida no tiene sentido, que es aburrida, que le hace falta algo, que la vida solamente es una rutina que tenemos todos los días con lo mismo y que entonces ¿cuál es el sentido de vivir? Que si ¿por qué la vida tiene que ser trabajo, problemas, familia, dormir y empezar el día de nuevo, y etcétera? Hay personas que realmente esto termina conflictuándoles demasiado. Necesitan ponerle un poquito de aventura, se puede decir, a la vida, un poquito de peligro. Y esto es justamente porque el goce y el placer que todos al final de cuentas buscamos en nuestra vida, ese goce último, el más auténtico, el más inmenso que puede haber, el más fuerte, justamente se encuentra siempre rebasando el umbral de lo prohibido, de lo indebido. No va a haber jamás otro goce similar. Y que justamente por eso es que la prohibición se plantó justamente ahí, en esa línea que separaba una de otra, ¿sí? Una parte de un placer común, fácil de encontrar, permitido para, y otro que no se podía rebasar, porque entonces podía hacer que se perdiera un orden social, que se pudiera perder un orden moral, educativo, un funcionamiento, ¿sí? De la sociedad. Pero bueno, que al final de cuentas el lugar existe y es ahí como ese paraíso que al final de cuentas todos están buscando encontrar alguna vez. Habrá personas que siempre vivan habiendo resguardadose de todo esto y personas que al final en su vida les crea un conflicto pensar en todo lo que hicieron en su vida y jamás haber siquiera asomadose o pisado un poquito este terreno, y lo cual provoca un gran miedo hoy en día tras los años de experiencia que ha habido de las generaciones pasadas, las historias, los problemas. Le causa mucho miedo esto a mucha gente hoy en día, llegar a la edad adulta, a la vejez, y tener esta sensación de vacío, de insatisfacción, de aburrimiento, de una vida sin sentido. Y es justamente lo que ha impulsado a que las fantasías hoy en día se estén abordando expansivamente, aunque muchas terminen bien y muchas terminen mal. Al final de cuentas esto, como les digo, será decisión de cada quien. Reconocer las fantasías y los deseos puede ser bueno, puede ser malo, puede ser difícil o puede ser fácil, dependiendo si son conscientes o inconscientes o qué tan abiertamente estén dispuestos a escuchar lo que a veces se aborda aquí en el espacio psicoanalítico, en el diván,
donde las fantasías justamente las exploramos en su mayor nivel, ¿sí? Justamente tratamos de buscar la plenitud de ellas, expandir completamente el panorama de la fantasía prohibida y replantear y reestructurar qué significa, qué puede hacerse con ellas, qué va a pasar con ellas, tomar decisiones, ¿sí? Y bueno, al final de cuentas, ese va a ser una de las tareas del análisis con todo esto y tratar de evitar que surja una neurosis, que surja un problema con toda esta cuestión de esos deseos prohibidos, de esos deseos encadenados, convertidos en fantasía. Al final de cuentas, recuerden que todo lo que sucede aquí y todo lo que sucede acá, cuando sale por aquí, muchas veces ya está distorsionado, muchas veces no es completamente real. Lo que nosotros podemos negar, desear o fantasear, muchas veces realmente puede ser que sería algo que nos causaría demasiado placer o goce, pero nosotros mismos rechazamos esa posibilidad desde nuestra estructura psíquica. Muchas veces lo que sale por aquí ya no es completamente cierto. Se quedan escondidas dentro de nosotros muchas partes auténticas de ese impulso para no ser escuchadas, para no ser vistas y para no ser prejuiciadas por los otros. Y de esa manera no afectar ese reconocimiento que nos preocupa muchas veces de los demás, de los otros, de la sociedad, de nuestros compañeros, de nuestras personas que nos rodean. Aquí al final del video les dejo un ejemplo de cómo las fantasías o los deseos pueden ser estructurados o pueden ser develados de manera consciente bajo la razón y la lógica y la educación estructurada en nuestra mente. Entrevisté a 2 pacientes, un niño y un adolescente, y verán que justamente desde ahí las fantasías no pueden ser expresadas como lo que serían, como algo prohibido. Son entendidas simplemente como un deseo lejano o que no podría ser por alguna razón, pero no hay un entendimiento de tal, ¿sí? Aquí es cuando vemos que respondemos de manera consciente a muchas cosas y que justamente cuando ya somos adultos esto sigue siendo así. Ser youtuber. ¿Cómo? Ser youtuber. Ser youtuber. Ya tengo un canal. ¿Por qué? ¿Por qué es tu deseo ese? Sí. No sé. Pero si mi hermano lo es, yo lo hago. Uno de mis más grandes deseos sería encontrarme con mi novia, la conocí por internet, y también, no sé, vivir en paz, quizá. Soy basquetbolista. En serio. En realidad soy muy malo, pero ¿Te ¿sabes? gustaría Me gustaría haber sido basquetbolista Sí. o poder ser basquetbolista? poder ser. Una fantasía sería poder vivir en un mundo sin guerra, un mundo donde, no sé, no hayan tantos problemas como hoy en día. Más o menos la mitad de la gente que conozco, lo único que quieren es tener dinero. Pero de la otra forma, o sea, la segunda opinión que tengo es que hay gente que ni tiene casa. Lo único que desea es tener casa. Lo único que tiene. O sea, hasta vive en las calles y ni tiene ninguna cobija. Tiene que dormir en una banqueta, por lo menos. Entonces, está mal que la gente desee nada más tener mucho dinero sin pensar en los demás. Sí. ¿Y qué es lo que deberían de desear entonces? Que fuera algo bueno. Para mi opinión sería pues que la gente pobre por lo menos tenga una casa y por lo menos tener que esa persona pobre por lo menos tenga dinero suficiente para alimentar a su familia. Todos deberíamos desear eso para la gente que no tiene. Sí. Eso significa que cuando tú seas grande o si tú pudieras, ayudarías a la gente. Sí. ¿Y qué has hecho para eso? Bueno, ya doné 5 pesos a la Cruz Roja de México, de Ciudad de México, porque prácticamente ahí pegó un terremoto de 7.1 y se cayeron unos
50 edificios, que leí que se cayeron muchos edificios. Y se murieron algunos 20 niños en una escuela porque se le cayó, porque todos los niños se les cayó encima la estructura. ¿Y cómo fue que donaste? Con Megacable, es que cuando fuimos a pagar el servicio de Megacable, nos pidieron si podíamos donar. Yo doné 5 pesos. Eso es bueno. Para mí es bueno. Deberían gastar sus deseos en algo que los favoreciera tanto a ellos como a alguien más, no en algo que solamente beneficiaría a ellos mismos. Eso significa que tú deseas también por los demás. Ujú. Deseo un bien común que un bien personal. ¿Cómo que? Como ya dije, un mundo donde no hayan guerras, donde no hayan problemas, un mundo mejor. Autómata. Y bueno, hasta aquí el video. Espero que les haya agradado esta información. Los invito a compartir si tienen alguna experiencia, algún comentario que quisieran hablar respecto de esta temática. Y de antemano de mi parte les deseo un excelente fin de semana, una excelente tarde. Los espero el próximo video. No se les olvide compartir los videos, suscribirse al canal, regalar un like, compartirlo con las personas que conozcan para poder llegar cada vez a más gente. Muchas gracias a quienes están sintonizando y los espero el próximo video. Muchas gracias a todos y persigan sus fantasías, persigan sus deseos, tomen decisiones, arriésguense y denle un poquito de placer a su vida. We should have been